Buenos días Jorge, buenos días Sara, buenos días a todos en esta segunda sesión de webinars junto pues a Jorge Salles. Agradecemos a Contacto Empresarial, Alumni por organizar este espacio, en especial al Programa de Manejo de Conflictos y Negociación, PMCN, que es pues dirigido por el director del programa es Jorge Salles, profesor emérito de la USFQ, quienes muchos aquí pues lo conocen, son graduados de la universidad, pasaron por sus aulas y pues para nosotros es un honor contar con este espacio y volver a reconectar con Jorge y todos sus métodos y toda su sabiduría. Para quienes no conocen a Jorge, voy a leer un poquito sobre él. El día de hoy vamos a hablar sobre conflicto, reacción impulsiva o manejo irracional. Este es el tema del día de hoy y pues voy a hablar un poquito sobre Jorge. Es profesor emérito de la UCFQ, retirado en el 2019, que creó el área académica de resolución de conflictos en la Universidad San Francisco de Quito. Es graduado de la Universidad de Yale y de Harvard. Es catedrático y invitado de resolución de conflictos en Harvard durante todo el año académico de 1996 y 1997. En el año 1997 fue designado miembro asociado permanente del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Es autor de 3 libros y más de 20 artículos académicos en su campo académico. Es profesor muy querido por nosotros los graduados y el día de hoy nos acompaña pues para esta segunda sesión. Agradecemos su puntualidad. Bienvenido Jorge, el tiempo es suyo, sé que pues tenemos una horita con usted. Al final de la charla de Jorge ustedes podrán hacer preguntas o si es que a medida que vamos conversando con Jorge tienen alguna consulta lo pueden escribir en el chat y al final Sara realizará una ronda de preguntas para Jorge. Agradecemos su puntualidad y buenos días. Gracias Jorge. Estamos sin micrófono. Gracias a ti, Cris. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. El tema que nos ocupa gira alrededor de conflicto. Y en consecuencia, como hicimos en el webinar anterior, para quienes nos acompañaron ya en el primero, consideramos que es apropiado el compartir con ustedes una pequeña definición de cómo entendemos ese término. Porque si no tenemos estas precisiones conceptuales, después podemos estar un poco desconectados conceptualmente. Nosotros entendemos conflicto como aquella situación en la cual las aspiraciones de una parte interfieren con las aspiraciones de la otra. Satisfacer a una parte interfiere con satisfacer a la otra. La distinción fundamental que estamos haciendo conceptualmente acá es entre esta situación y como mucha gente tiende a entender conflicto, que es cuando esta situación ya se volvió pelea. Pero para nosotros es muy importante reconocer y invitarles a ustedes a que reconozcamos todos que un conflicto nace mucho antes de que eventualmente pueda volverse pelea, con el simple hecho de que satisfacer a la una interfiere con satisfacer a la otra. Y a partir de esta definición nace el tema de nuestra conversación de hoy. Al surgir un conflicto, básicamente podemos reaccionar impulsivamente o podemos iniciar un proceso de manejo racional. Esta es la disyuntiva básica sobre la cual vamos a conversar esta mañana. Reaccionar impulsivamente o manejar racionalmente. Y es importante que partamos de la premisa de que lo que hacemos con mucha frecuencia es precisamente reaccionar impulsivamente, cuando lo que deberíamos hacer es manejar el conflicto racionalmente. Desde el momento en que nace un conflicto, incurrimos en esta profundamente clara contradicción entre lo que deberíamos hacer, y todos lo sabemos, deberíamos tratar de manejar nuestras cosas racionalmente, versus lo que en efecto hacemos. Entonces, es este el tema sobre el cual vamos a conversar esta mañana y simplemente al surgir un conflicto de cualquier tipo, vemos esta clarísima disyuntiva, ¿no? Podemos reaccionar impulsivamente o podemos ir adelante con un manejo más racional. Entonces, preguntémonos por qué es que típicamente, con muchísima frecuencia,
con altísima frecuencia en realidad, reaccionamos impulsivamente a nuestros conflictos. Y el análisis es básicamente simple en términos neurobiológicos. Cuando surge un conflicto, por definición surge la posible amenaza de que no se satisfaga la aspiración que entre en conflicto, entre en contradicción con la aspiración de la otra parte, y de ahí mismo ha nacido el conflicto, ¿verdad? Pongamos un ejemplo muy simple. Yo estoy en el gimnasio haciendo ejercicio, me da un poco de sed, veo mi botellita de agua, sé que cualquier rato puedo ir a tomarla, no tengo ningún problema, estoy tranquilo. Pero mismo escenario, más otra persona que veo que va a coger mi botella de agua, y ahí sí inmediatamente hay un conflicto, su aspiración y mi aspiración son incompatibles, y mi mente percibe, aún antes de que la parte consciente de mi mente lo perciba, percibe que ahora surge la amenaza de que yo pueda no satisfacer mi sed con mi botella de agua. Y nuestros cerebros están construidos de una forma muy compleja que incluye una parte que se llama el sistema límbico. La palabra límbico viene la palabra en latín para anillo, limbus. Hay un pequeño anillo alrededor de la parte medular de esta sección del cerebro, extremadamente primitiva, la compartimos con los mamíferos menores y con los reptiles, que se llama la amígdala. Y ante cualquier percepción de amenaza, nuestro sistema límbico está programado para reaccionar de una forma muy clara, que es contraatacar. O sea, es importantísimo que comprendamos que en la sola existencia de un conflicto, volvemos a la definición, aspiraciones incompatibles, una situación donde mi satisfacción pudiera verse complicada por el intento de satisfacción de otra persona, definición misma de conflicto, ya genera esta reacción neurobiológica en el sistema límbico de contraatacar frente al sentido de amenaza. Y ese es el origen fundamental de esta reacción impulsiva que todos conocemos, todos lo hemos vivido miles de veces en realidad. Ahora, esta reacción límbica automática ante la mera existencia del conflicto puede ser a su vez reforzada, ampliada por varias posibilidades. Sarita, si pudiéramos ir una a la vez, te agradecería. No sé si es factible. Está en una sola, disculpe. Ya, no, ok, entonces vamos una por una. Vamos con la primera. Asumamos que el conflicto surge porque otra persona se pasó una luz roja y nos chocó. Hizo algo que no debió hacer. Independientemente de si era o no su intención, simplemente hizo algo malo, ocurrió una mala acción de la otra parte. Y esto, claro, refuerza, exacerba la reacción límbica frente al sentido de amenaza que ya surgió por la sola existencia del conflicto. Ahora, peor aún si le atribuimos a la persona la intención de hacer daño. Ustedes saben muy bien, todos conocemos la experiencia de esa diferenciación que incluso hacemos nosotros cuando hemos hecho daño. Digo, pero no lo quise hacer, discúlpame, no era mi intención. Los niños con muchísima frecuencia tratan de excusar algo que han hecho mal, diciendo, bueno, no lo quería hacer. Y uno de nuestros interesantes desafíos con los niños en nuestras calidades de padres o madres es ayudarles a distinguir entre intencionalidad o no intencionalidad. Igual hiciste daño, pero sí, es diferente si no quisiste hacerlo. Bueno, similarmente cuando percibimos que hay la intención de hacer daño, entonces esa reacción límbica automática es obviamente reforzada. Luego, asumamos que el que se pasó la luz roja nos chocó, se baja además del carro, bravo él, no bravos nosotros las víctimas, sino él el bravo. O sea, la actitud agresiva de la otra parte, que con frecuencia se da cuando nace un conflicto, es otro exacerbante, otro de estos factores que puede reforzar la inicial reacción límbica, que repito, es automática ante la mera presencia del conflicto. Y por último, lamentablemente, en esta lista de factores reforzantes, hay muchos otros más, pero estos son los principales.
También, lamentablemente, muchísimos de nosotros hemos tenido malas experiencias con conflictos, experiencias muy negativas. Es decir, el solo hecho de estar en conflicto lo asociamos con malestar, con tristeza, con insatisfacción. Pensemos en el extremo de una persona que ha vivido abusada toda su vida. Una mujer que el papá le abusaba, los hermanos le abusaban, los profesores le abusaban, el marido ahora le pega. Bueno, tiene obviamente una actitud muy negativa hacia el conflicto, que cada vez que surge uno, bueno, a esa reacción límbica inicial, automática, pues se le agrega toda la acumulación, todo el bagaje de esa experiencia muy negativa. Entonces, hemos visto acá en primera instancia la causa fundamental inicial de por qué reaccionamos impulsivamente y varios de los motivos que más típicamente la refuerzan, hacen aún más fuerte, más automática, más permanente esa reacción. Y luego viene una segunda que es crucialmente importante para nuestros propósitos. Nunca hemos aprendido otra forma de reaccionar. Una cosa es que teníamos opción A y opción B, nos enseñaron opción A y nos enseñaron opción B, y finalmente, porque no hicimos el esfuerzo para aprender la segunda opción, porque no tuvimos el apoyo para aprenderla, en fin, no la llegamos a aprender. Pero muy distinto es que simplemente estas reacciones naturales que nacen de nuestra biología son lo único que hemos aprendido. Ese es, en el fondo, un elemento crucialmente importante de por qué incluso con Sarita, con Álvaro, hemos creado y estamos poniendo a disposición de ustedes nuestro programa de manejo de conflictos y negociación PMCN. Como les contábamos la vez anterior, les volveremos a contar hoy, nos motiva el deseo de ayudar a que se comprenda todo esto y en efecto nos permitan ayudarles a aprender otra forma de reaccionar, que no sea esta que es impulsiva, potencialmente reforzada, esencialmente por efectos emocionales, ¿no? Ahora, vista esta realidad, comenzado con el por qué, quisiera profundizar un poco más en qué mismo queremos decir con estas reacciones impulsivas. Profundicemos un poco más en eso, por favor. Cuando mi hijo mayor, hoy hombre brillante de 52 años, colega, profesor en la universidad, realmente feo que yo lo diga, pero la maravilla de ser humano, bueno, no sé si te hace tan feo que lo diga yo. Cuando él tenía unos 2 años y medio, me recibía todas las noches cuando yo llegaba a la casa, corriendo, venía corriendo cuando oía que yo abría la puerta y se lanzaba a mis brazos con un grito entusiasta de ¡pa! Teníamos y tenemos hasta el día de hoy, una muy, muy bella relación afectiva. Bueno, una noche de esas, yo llegué a la casa, sabía que estaba en la casa, abrí la puerta, silencio, y bueno, poco sorprendido, francamente, porque ya se había vuelto una especie de ritual entre nosotros que venía corriendo a recibirme, pero empecé a entrar a la casa y en ese momento salió de atrás de un biombo que había a un costado de la puerta y me hizo ¡bu! ¿Y qué hice yo? ¡Pah! Le di un terrible golpe. Créanme que cada vez que cuento esta historia, y le he contado algún número de veces, me apena y me avergüenza recordar haber hecho tal barbaridad. Le di un coscorrón al pobre cachorro, que claro, se quedó totalmente desconcertado y después cayó en un llanto que era difícil tratar de frenar. Esa es una reacción impulsiva. De eso estamos hablando. Ahora, no necesariamente siempre damos de golpes o siempre actuamos violentamente, pero estoy tratando de describirles de una manera, ojalá algo dramática incluso, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir por reacción impulsiva? En vez de algo meditado, calmado, tranquilo. ¿Ya? Y lo importante aquí es tratar de explicar por qué sucede aquello, de dónde viene. No, por favor, justificarlo. Es imposible para mí justificar,
Pero sí creo que es importante entender qué sucede cuando reaccionamos así, qué es lo que nos lleva a ese tipo de reacción. Y simplemente comencemos con la definición misma de conflicto. Como les decía hace un ratito, el solo hecho de entrar en conflicto ya genera esas reacciones. No son reacciones conscientes. Les pongo un clásico ejemplo de cómo funciona este sistema primitivo en nuestros cerebros, el sistema neurobiológico. No sé si alguna vez han visto una persona pálida de susto. Yo, curiosamente, aunque toda esta temática me fascina, nunca he visto una persona pálida de susto, pero muchos de ustedes sí la han visto. No sé si conocen por qué sucede aquello, pero la respuesta es que este mismo sistema límbico, esta parte primitiva del cerebro, envía el 90-95% de todo nuestro torrente sanguíneo a los pies para facilitar nuestra huida. Si alguna vez ven a alguien pálido de susto y tienen la presencia de ánimo de hacerlo, mírenle rapidito los pies, quítenle los zapatos, las medias, véanle los pies, los van a encontrar totalmente sonrojados, pero rojos como tomate, porque el 80, 85, 90% de su torrente sanguíneo está en sus pies para facilitar su huida. Bueno, así de automáticas son estas reacciones, así de automáticos son estos procesos. Entonces, lo que acabamos de ver es cómo opera eso, qué tipo de daño hace. Y lo que quisiera pedirles que por favor estemos conscientes es que esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, les cuento que mi hijo ya me ha perdonado, pero le hice mucho daño en ese momento. Es un daño que posiblemente sigue incluso en algún lugar recóndito de su subconsciente, aunque cada vez que hablamos del tema se ríe y dice, papi, ni me acuerdo, no se preocupe. Me sigue haciendo daño a mí el recuerdo de haberlo hecho, pero bueno, le agradezco su generosidad conmigo. La maravillosa relación que mantenemos hasta el día de hoy me sugiere que no hizo un daño terrible ni permanente en nuestra relación, pero por favor, seamos conscientes. Y seamos conscientes de algo más que es crucialmente importante. A muchas de las personas que más dañamos con nuestras reacciones impulsivas es precisamente a las personas a las que más amamos. En parte porque estamos más frecuente y comúnmente con ellas, pero en parte también porque son quienes más necesitan que no tengamos ese tipo de reacción impulsiva, violenta, dañina, sino que seamos cuidadosos de sus sentimientos, que les cuidemos. Amar es cuidar. Y una de las consecuencias inmensamente importantes de las reacciones impulsivas es precisamente el que hacemos muchísimo daño. Ahora, miremoslo no solamente en el contexto interpersonal. Déjenme les llevo a otro contexto totalmente diferente, el contexto más macro posible, toda la humanidad. En octubre de 1962, un avión espía detectó la presencia de cohetes soviéticos en Cuba y nació un evento histórico que todos nosotros conocemos, sabemos algo acerca de él, la llamada crisis de los misiles en Cuba. Y déjenme contarles, cuando primero le informaron a nada menos que a John F. Kennedy, una persona que creo que es merecedora de enorme admiración por muchísimos de sus valores y su profundidad intelectual, moral, emocional. Bueno, Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, le informaron de la presencia de estos misiles en Cuba y su primera reacción fue considerar seriamente la posibilidad de ordenar un bombardeo masivo de toda Cuba. Imagínense lo que hubiera sido la consecuencia de aquello. Ahora, ¿qué había ocurrido? Se había reunido con el entonces premier soviético Nikita Khrushchev, el famoso Nikita Khrushchev, en Viena en junio de 1962, 3 meses antes. Y Khrushchev le había dado sus seguridades personales de que no iban a instalar cohetes nucleares en Cuba. Y 3 meses más tarde comenzaba a ver la evidencia de que Khrushchev le había mentido, lo había engañado. Y eso lo enfureció a Kennedy. Volvamos a lo que veíamos anteriormente. ¿Se acuerdan? Surge un conflicto, primera reacción límbica automática, luego reforzada por
En primera instancia, la percepción, el juicio de que la otra persona ha actuado mal, me mintió. Y luego, claramente, en medio de la Guerra Fría, evidencia de intención de causar daño, que es otro de esos reforzantes tremendamente importantes de esa primera reacción límbica automática. Entonces, perfectamente entendible la reacción de Kennedy. Y si es que sus asesores y su equipo más cercano no le hubiese persuadido de que era muy mala idea pensar en bombardear Cuba masivamente, ¿quién sabe si estaríamos acá todos nosotros? Sí, ese fue el momento más peligroso en la historia de la humanidad, de esto yo no tengo ninguna duda. Fue el único momento en que toda la humanidad enfrentó la más alta probabilidad de un holocausto nuclear. Entonces, fíjense, potencial consecuencia de una reacción impulsiva ante un conflicto. Y para encontrar un terreno un poco intermedio entre la Guerra Fría y lo íntimamente interpersonal, como cuando le hice el horror que le hice a mi pobre cachorro, pensemos en el contexto empresarial. Todos nosotros hemos vivido aquella situación en la que alguien se olvidó de mandar un mensaje importante o alguien se olvidó de registrar determinada información que tenía que registrar o nuestro oficial de cuenta hizo algo mal con nuestra cuenta bancaria o nuestro despachador de aduana no nos despachó una mercadería, una materia prima urgente. Es decir, hemos vivido este tipo de situaciones, este tipo de evidente conflicto y también hemos vivido consecuencias negativas resultantes de ese tipo de situación. El despido intempestivo de alguien por la simple furia del jefe, te vas este ratito. Después ya difícil de componer o ya no compuesto. O pelea con el banco, pelea con el agente de aduanas, pelea con el proveedor. O sea, podemos también hacerle mucho daño a nuestras empresas o instituciones por estas reacciones impulsivas. Hablábamos en el seminario anterior de los costos del conflicto mal manejado. Y ciertamente acá estamos en ese mismo terreno, ¿verdad? Cuando las reacciones impulsivas a los conflictos son muy frecuentes, especialmente en las esferas más altas de autoridad dentro de una organización, se deteriora muy rápidamente el clima laboral. La gente empieza a tener miedo a tomar decisiones, a contradecirle al jefe, a señalarle que no, perdón, está usted equivocado. Y todo eso tiene unos efectos a veces catastróficos, se deterioran terriblemente la calidad de las decisiones, la celeridad en la toma de decisiones, la simple amabilidad en esa situación en la cual, por uno u otro probablemente legítimo motivo, las personas puedan estar en desacuerdo. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es una suerte de radiografía del qué, del por qué y de las consecuencias de estas reacciones impulsivas ante los conflictos. Ahora, les invito cordialmente a que veamos el otro posible camino. El otro posible camino es ilustrable. Perdón, Sarita, no te me adelantes todavía. Gracias. Ahí quedé yo solito en pantalla. Se les voy a ilustrar el otro posible camino con una extraordinaria anécdota. El vicepresidente financiero de una compañía importante, una compañía que además era financieramente muy exitosa, tenía enormes excedentes de caja, había comenzado a invertir estos excedentes en distintos tipos de instrumentos financieros, bolsa. Y en uno de esos torbellinos que de repente se pueden presentar en los mercados financieros, la compañía perdió casi $100,000. O sea, un golpe no quebraba a la compañía, empresa muy, muy sólida, pero $100,000 es un montón de dinero. Y el vicepresidente financiero, un hombre con alto sentido de conciencia, se sentía obviamente muy incómodo ante esto. Entonces al día siguiente entró a la oficina del presidente ejecutivo y le dijo, supongo que usted querrá mi renuncia. Y la respuesta, les invito a que por favor la escuchen porque la vamos a analizar. La respuesta fue todo lo contrario. Acabo de invertir $100,000 en tu educación. Esta anécdota les pido que sea nuestro punto de partida para analizar el otro posible camino. ¿Qué es lo que hizo este presidente ejecutivo?
¿Reaccionó impulsivamente o al contrario? Reaccionó con calma e inició el manejo racional de un evidente conflicto. Seamos claros, ¿había conflicto? Por supuesto que había conflicto. Las aspiraciones del presidente ejecutivo no incluyen que su vicepresidente, no incluyen que su vicepresidente financiero vaya a perder dinero en especulaciones en bolsa. Por otro lado, no era la aspiración del vicepresidente haberlas perdido, pero él se sentía culpable, había un conflicto entre ellos. Y yo creo que todos nosotros podemos imaginarnos cuál pudo haber sido la reacción de ese presidente ejecutivo. Y la historia que les cuento, que es absolutamente real, nos muestra otro camino. Un camino que creo que todos podríamos acordar es más bien infrecuente, no es el camino frecuente de manejo de una situación de ese tipo. Ahí sí, Sarita, te invito a que podamos ahora sí en pantalla lo que ya hemos compartido con ustedes anteriormente, que es cuál es el potencial camino de buen manejo. Cuando ese presidente ejecutivo se frenó, no tuvo una reacción impulsiva y más bien fue en dirección al buen manejo, abrió la puerta a este proceso de acá, que lo vamos a volver a revisar, lo hemos visto anteriormente, pero rapidito veámoslo. Es reconocer que existe un conflicto, analizarlo, definir cómo lo queremos manejar, a ver, veamos. Ver si es que ha escalado, si estamos enojados o no, decidir si necesitamos aliados, terceras partes, ver cómo eventualmente generamos las condiciones para salir de este conflicto de una manera negociada, amable. Les cuento que, para terminar con la anécdota, porque la anécdota es interesante, fue tan impresionante la reacción de ese presidente ejecutivo que el otro señor, su vicepresidente financiero, adquirió hacia el jefe una devoción absolutamente impresionante, una devoción de segundo padre, un profundo agradecimiento, una sensación de que le había devuelto la vida, porque imaginémonos por un momento las posibles consecuencias, hagamos lo mismo que con Kennedy y el bombardeo de Cuba. Si es que el presidente ejecutivo hubiera reaccionado furiosamente, lo hubiera despedido, ¿quién sabe lo que habría pasado con la carrera de ese, que era un hombre joven, tenía 30 y algo años cuando ocurrió todo esto? ¿Quién sabe lo que hubiera ocurrido con su vida, con su carrera? Él siguió trabajando con el mismo jefe el resto de su vida profesional y claro, más que recuperaron los famosos $100,000, los recuperaron más bien bastante rápido y se generó entre ellos un nivel de confianza, un nivel de poder decir algo que me parece a mí lo más bello que uno puede decirle a otro ser humano: cuento contigo, a raíz de ese manejo, que claro, siguió básicamente esta secuencia, no el arranque impulsivo límbico, sino esta secuencia de ver qué provecho le sacamos de esto. Uno de los provechos fundamentales que salió en este caso específico, el manejo de este conflicto, incluyó una pregunta que me permito sugerirles es crucialmente importante siempre hacerles a nuestros subalternos y a nuestros hijos cuando cometen errores. La pregunta es: ¿qué puedes aprender de esta experiencia? En vez de las lamentablemente más o menos típicas, pero ¿cómo pudiste haber sido tan bestia? ¿Cómo es posible? ¿No? En vez de eso, nuevamente, a tratar de controlar esa reacción límbica. Ya vamos a hablar de cómo hacer aquello y preguntar, ¿qué puedes aprender de esta experiencia? Ahora, dicho esto, ¿cómo lograr ese manejo racional del impulso límbico? Volvamos a nuestras dos causas fundamentales, por favor, Sarita. ¿Por qué reaccionamos impulsivamente? Y hemos dicho, primero, la reacción límbica automática, y segundo, nunca hemos aprendido otra forma de reaccionar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? La respuesta a la pregunta de cómo lograr ese manejo racional, comenzando con simplemente resistir la reacción límbica, es, en esencia, cambiar a fondo estas dos realidades. Sí, simplemente cambiarlas. Y en el resto de mi exposición, lo que voy a compartir con ustedes es en qué consiste el cambiarlas.
¿Ok? Comencemos con la modificación de las reacciones del sistema límbico. Modificar las reacciones de nuestro sistema límbico comienza fundamentalmente con desarrollar la inteligencia emocional. Y obviamente este no es el espacio, tenemos todo un curso extenso sobre la inteligencia emocional, pero déjenme darles un par de pinceladas que les ofrecen una visión de lo esencial de qué significa esto de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Sarita, pasemos, por favor. La inteligencia emocional tiene varios componentes, pero los dos cruciales en estas circunstancias que estamos conversando son, por un lado, el buen manejo de las emociones de los demás y el buen manejo de nuestras emociones, nuestras propias emociones. Y volvamos al tema del presidente ejecutivo y su vicepresidente financiero. ¿Qué hizo el presidente ejecutivo? Yo creo que el término que tenemos a la derecha de la pantalla, el buen manejo de sus propias emociones, describe perfectamente bien lo que él hizo. Como decía hace un ratito, en vez de ¿cómo puedes haber hecho esto? ¡Te has despedido! Se quedó tranquilo, calmado, y le preguntó qué podía aprender de la experiencia. Aparte de esa maravillosa frase, acabo de invertir $100,000 en tu educación. En tu educación financiera, en tu educación emocional, o sea, en múltiples aspectos de su educación. Vamos un poco más a fondo en el buen manejo de nuestras propias emociones, porque esta es la clave a tratar de controlar el arranque límbico. La esencia de esto es un diálogo interior entre el sistema límbico y la parte racional, la parte más moderna, más desarrollada, la que nos distingue como seres humanos de los demás primates, la neocorteza frontal, es la parte del cerebro que está acá atrás de la frente. ¿Okay? Ocurre un diálogo entre la neocorteza frontal y el sistema límbico, o puede ocurrir, no siempre ocurre. ¿Ah? No nos es natural, no nos es espontáneo. Describo comportamientos espontáneos. ¿Alguien de ustedes tiene que pensar antes de parpadear? ¿Y parpadea a raíz de la decisión? No, parpadeamos naturalmente. ¿Alguien de ustedes tiene que pensar, creo que me tiene que dar hambre y entonces nos da hambre? No. Estoy describiendo comportamientos, realidades, en ciertos casos meramente fisiológicas, otras fisiológico-psicológicas, que son absolutamente naturales. Bueno, este diálogo no nos es espontáneo y connatural. Tenemos que aprenderlo. Dos de los autores más importantes en mi campo académico, que es el del manejo y la resolución de conflictos, Wilmot y Hawker, profesores en la Universidad de Minnesota, tienen una frase que es extraordinariamente importante. Dicen, toda la teoría de manejo y resolución de conflictos, y esto incluye la inteligencia emocional, son contraintuitivas. Todo este esquema que estoy compartiendo con ustedes va en contra de lo que intuitivamente tendemos a hacer. Lo que intuitivamente tendemos a hacer, estamos más condicionados en esa dirección que en la otra, es la reacción impulsiva, el contraataque, la furia, el cómo puedes hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es posible este diálogo, podemos aprender a hacerlo. Y en consecuencia de ese diálogo, que pasa por, cuando uno aprende a hacerlo, uno tiene la experiencia de, uno está empezando a reaccionar y se pregunta a sí mismo, a ver, ¿es esta una buena reacción? ¿Esto es lo que quieres hacer? Ojalá hubiera tenido ese diálogo interior conmigo mismo el rato que mi pobre cachorro salió detrás del biombo y me hizo ¡bu! La esencia, la consecuencia fundamental de esto es calmarnos nosotros mismos. Calmarnos nosotros mismos. Simplemente llegar a tranquilidad. Y en consecuencia de eso, dominar los impulsos furiosos y agresivos. Ya no reaccionar así. Y claro, ahí tienen en rápido resumen en qué consiste la esencia del proceso, pero yo puedo comprender que muchos de ustedes
este ratito que me están escuchando digan, no, ¿cómo va a creer? Absurdo. Posiblemente porque no tienen la experiencia de hacerlo. O posiblemente, al contrario, sí, ya tienes la experiencia de hacerlo o has visto a otras personas que son capaces de hacerlo. Y yo creo que todos podemos coincidir que ahí está la diferencia entre la noche oscura y fría y el día luminoso. El rato que vamos aprendiendo a hacer esto, estamos en condiciones de poder iniciar y luego proseguir con el proceso del manejo racional de un conflicto, el manejo del conflicto. Y en la medida en que tú te sientas escéptico, escéptica respecto de lo que estoy compartiendo contigo, en la medida en que, por ejemplo, la historia de aquel presidente ejecutivo que con una sonrisa dijo, acabo de invertir $100,000 en tu educación, te parezca música celestial, mitológico, te pido por favor, explora la posibilidad de combatir ese escepticismo. Es absolutamente factible. Uno de los tremendamente interesantes desarrollos a partir de esta luminosa realidad nueva en la psicología contemporánea, que es la de la inteligencia emocional, es el concepto de anger management, el manejo de la ira. Sarita se acordará, quienes de ustedes han estado en clases conmigo seguramente se acuerdan, yo con frecuencia pedía que levantemos la mano, yo me incluía a mí mismo, quienes hemos tenido o tenemos problemas con el manejo de nuestra ira. Y a esa pregunta levantamos la mano casi todos. Pero créanme, por favor, es factible, pero por favor, factible, no fácil. Es interesante. Muchas veces yo preguntaba en clases, ¿creen ustedes que tal cosa es factible? Y la respuesta venía, muy difícil. Por favor, son dos preguntas distintas. Factible o no factible es una cosa. Fácil o difícil es otra. Por favor, desarrollar nuestra inteligencia emocional, aprender este diálogo interior entre la neocorteza y el sistema límbico, ¿es factible? Por supuesto que es factible. Hasta este recalcitrante mal genio aprendió a hacerlo. No sé si tan bien, pero en fin, algo he aprendido. Pero fácil, no, muy difícil. Muy difícil, pero vale la pena, vale la pena. Y cuando logramos calmar las aguas que nuestro sistema límbico había atormentado, entonces ya no atormentado el mar, no atormentadas las aguas, volvemos a lo que ese presidente ejecutivo podía hacer, que es, una vez más, pongamos Sarita en pantalla, solo rapidito para una miradita de recuerdo, manejar el conflicto, hacer un sistemático proceso de, a ver, ¿cómo lo queremos manejar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos decir? ¿A quién queremos que traer a que intervenga? Para eventualmente encontrar la resolución que nosotros planteamos significa el encontrar una satisfacción mutua al final del conflicto, sin que haya pasado por tormenta, malestar, dolores, etcétera, etcétera. Con esto, Sarita, por favor, si podemos pasar. Básicamente he compartido con ustedes algunos detalles importantes de la respuesta a la pregunta de cómo lograr, ¿no? Y las causas fundamentales dejan de ser determinantes cuando la reacción automática ante la mera existencia del conflicto es calmada por el ejercicio de la inteligencia emocional. Nunca hemos aprendido otra forma de reaccionar hasta que aprendemos manejo de conflictos y negociación. Con esto, y perdón que me he demorado un poco más de lo que tenía previsto hacerlo, Sarita, por favor, escuchemos quienes quisieran tener algún intercambio con nosotros y luego un par de pinceladas de cierre. Mil gracias como siempre. Gracias, Jorge. Estamos a la espera de preguntas, comentarios. Tengo un par de preguntas por interno, entonces mientras les dejo en pantalla vamos leyendo y si se animan pueden mandar el resto de sus preguntas al chat general, por favor. Tengo una pregunta.
Tengo una pregunta, sí, de José Araujo que nos cuenta. ¿No cree usted que los humanos simplemente somos así, que es de nuestra naturaleza ser agresivos y violentos? Qué interesante y qué importante pregunta. Personalmente no creo, y la evidencia es cada vez más grande de que nuestro sistema límbico no solamente es capaz de la reacción negativa, agresiva que estuve describiendo anteriormente, sino que nuestro sistema límbico también es capaz, y en realidad todos lo conocemos, de otro tipo de reacción radicalmente diferente, que es una reacción de más bien querer cuidar, acercarnos, conectar. El sistema límbico está realmente construido en ambas direcciones. Nuestra experiencia y cómo hemos ido desarrollando ha condicionado a que la más automática, la más frecuente sea la agresiva, la dura, pero es perfectamente, está en nosotros. Tenemos también insertados en nuestra estructura neurobiológica esa otra capacidad y todos lo conocemos. Vemos a una pequeña criatura tierna y nace en nosotros un sentido de ternura. Vemos a un ser querido con dolor y queremos cuidarle, queremos abrazarle. Se ha descubierto algo absolutamente fascinante, las llamadas neuronas espejo. Cuando entramos en conexión con otra persona, una parte de su cerebro y una parte de nuestro cerebro se conectan. O sea, hay toda otra realidad que no hemos desarrollado, no hemos aprendido a desarrollar. Pero parte de por qué yo soy bastante optimista del futuro de la humanidad, si es que sobrevivimos a todas las barbaridades que nosotros mismos hacemos, incluidas las barbaridades de destruir nuestro medio ambiente, parte de mi optimismo nace de que recién estamos comenzando a comprender esto. José, me pongo a tus órdenes para cuando quieras profundizar en todo este tema, incluso te puedo sugerir algunas interesantísimas lecturas, pero definitivamente no. Yo no creo que somos el mono asesino, el título de un libro publicado por Raymond Dart en los años 70 del siglo pasado. No, yo creo que tenemos una enorme capacidad para aprender a ser tiernos, generosos, abiertos, constructivos, resolver conflictos. Gracias por la excelente pregunta. Gracias. Tengo otra pregunta por interno que nos dicen. En su experiencia, Jorge, ¿cuál ha sido la peor reacción a un conflicto que usted ha visto? ¿Tiene alguna anécdota al respecto? Pero por supuesto, yo he visto en conflicto interpersonal personas que se trenzan a golpes. En un conflicto sucesorio entre hermanos, 5 juicios penales entre hermanos. Y luego he tenido el privilegio de trabajar en el contexto del conflicto israelí-palestino. Ese es un conflicto en el cual se acumulan odios, sangre. Acabamos de tener otro terrible incidente con más de 100 muertos y 500 heridos en Gaza, la destrucción masiva de una parte importante de toda la infraestructura de Gaza, y eso sigue y sigue y sigue. Y he tenido, repito, el privilegio de tratar de intervenir en diálogo entre palestinos y judíos para ver cómo se van generando las condiciones que permitan que eventualmente eso termine en una resolución negociada. Por favor, no conozco en persona, nunca, no creo conocer a nadie que ha matado a alguien, pero todos conocemos casos de alguien que repentinamente tuvo un arranque de furia y terminó purgando una pena de cárcel, cadena perpetua, por un simple acto de impulsivo descontrol de las emociones. Nuevamente, interesantísima pregunta, me encanta lo que va surgiendo en el diálogo. Gracias. Tenemos ahora sí preguntas en general. Gise Sánchez nos dice, ¿cómo manejar un conflicto de manera racional si la persona que genera el conflicto es Perdón, Sarita, pero puedes repetir porque yo tuve, no sé si yo o todos tuvimos una interferencia con la comunicación. Sí, por supuesto. ¿Cómo manejar un conflicto de manera racional si la persona que genera el conflicto es irracional, no deja hablar, sigue con la provocación?
Ok, lo primero que, si me permites comentar, es esta idea de que la persona que genera el conflicto, no te olvides que tú también estás involucrado en el conflicto, ¿no? Típicamente se genera entre dos, pero que asumamos que tú sí eres racional y dulcecita y la otra persona es irracional. Ve, existe la posibilidad de que no lo puedas manejar. Una de las cosas tremendamente importantes en las que nosotros quienes trabajamos en este campo tenemos que ser profundamente honestos es que no todo conflicto puede ser manejado racionalmente, ni todo conflicto puede ser resuelto. Tenemos un curso interesantísimo, si me permites ir hacia ahí. Sarita, tal vez pongamos la pantalla de los cursos. Claro, ya les comparto ahora. Tenemos un curso que se llama, es justamente el número 3, negociar con personas difíciles, donde buscamos ayudarte a responder a esa muy interesante pregunta. Todos podemos ponernos difíciles, todos podemos alterarnos. No sé si coincidiría con tu afirmación de es irracional. Me permito sugerirte, tal vez es preferible pensar en términos de que está siendo irracional, porque todos podemos entrar en irracionalidad. Y ve, requiere paciencia, requiere comprensión de por qué está siendo irracional. Ahora, si mismo llegas a la conclusión de que es irracional, siempre es irracional, nunca deja de ser irracional. Mi sugerencia es, busca otra forma de resolver tu necesidad, tu aspiración, pero acepta que probablemente no vas a poder resolver ese conflicto. Hay gente así. A mí no se me ocurriría sentarme a negociar con Maduro o con Hitler si hubiese tenido la oportunidad. Hay gente con la cual parece que ya no tiene sentido siquiera tratar de negociar. Pero tal vez lo más clave en lo que te estoy diciendo es cuidado con esa idea de que es irracional. Puedes tratar de bajar su irracionalidad, convertirle en más racional mientras está negociando contigo. Hay muchas formas de hacer eso. Te recomiendo nuestro curso de negociar con personas difíciles. Es directamente enfocado en ese tema. Y nuevamente, gracias por la excelente pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta de Diego Romero Ponce. Hay mucha literatura de que las personas deben ser asertivas y decir las cosas en su momento, lo cual puede ocasionar un conflicto o mal momento. Pero el no decir puede causar un malestar para quien no actúa en ese momento. Diego, excelente tema, importantísimo tema. Curiosamente, ya que tenemos la pantalla ahí, me permito sugerirte nuestro curso 6, la comunicación y el manejo, la comunicación efectiva y el manejo de conflictos. Este tema de la asertividad creo que hay que manejarlo con cuidado. Hay quienes interpretan la comunicación asertiva en términos de hay que ser contundente. Me parece que tú lo acabas de enfocar, Diego, de una manera, como siempre contigo, muy inteligente. Y el tema es no dejar de decir, pero ser cuidadoso de cuándo decir y de cómo decir. Poco regreso a, creo que un ejemplo, no me acuerdo si lo utilicé con ustedes o en una clase, en el webinar anterior o en alguna clase, pero me parece que fue en el webinar que les contaba, en el anterior, de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de ira fría. Es la única persona que jamás he conocido que era capaz de mirarte a los ojos y decirte, con una sonrisa, lo que me acabas de decir me molesta profundamente. ¿Ah? Oye, tal vez Diego, un perfecto ejemplo de lo que estás sugiriendo. Lo decía el abuelo, no dejaba de decirlo, pero no lo decía a gritos, agresivamente, ni siquiera con gesto molesto que ya generara tensión. No, pero transmitía su mensaje. Es extraordinariamente importante lo que acabas de plantear, tema tan importante que le hemos dedicado todo un curso en nuestro programa. Gracias, Diego, aparte del gran gusto de verte. Muchas gracias. Y bueno, siendo 9:22, tenemos que cerrar las preguntas. Muchas gracias a todos los que Una o dos más, Sarita, porque lo que viene a continuación es cortito. Perfecto, continuamos entonces. Buenos días, ¿qué tácticas o ejercicios podemos hacer para poder evitar reaccionar con el sistema límbico, calmarnos y reaccionar tranquilos? Ok, voy a tratar de encapsularte lo que el curso La inteligencia emocional y el manejo de conflictos te da en extenso, pero básicamente hay dos
niveles de autorregulación. El primer nivel es simplemente fisiológico. Algunos de nosotros encontramos que podemos ser lo suficientemente racionales en el momento de la ira como para contar hasta 10. Idea que tiene un pedigrí intelectual espectacular, fue planteado por Aristóteles. Más directamente fisiológico es, por ejemplo, pararte, estirar todo tu sistema muscular, porque esto estimula fisiológicamente cambios en la neurobiología. Tomar un vasito de agua fría o mojarte la cara en agua fría, dar un paseo, o sea, estímulos fisiológicos a que se calme en la parte netamente fisiológica esa reacción límbica. Y luego ya los estímulos de orden más bien psicológico, es una autorregulación psicológica que pasa por pensar si realmente queremos reaccionar como estamos reaccionando, si no existen otras opciones, pensar en la relación con esa otra persona y qué va a hacer a esa relación una mala reacción. Si hubiese pensado con cuidado antes de darle el golpe a mi pobre cachorro, obviamente jamás se lo hubiera dado por los efectos obvios que no hubiese querido nunca darle. Muy encapsulado existe y como puedes ver con esta breve respuesta que te ofrezco, es un tema que ha sido largamente estudiado. Tenemos ya conocimientos profundos sobre todo ese proceso. No es simplemente cuestión de hazlo. ¿Pero cómo lo hago? No sé, pero hazlo. No, no, no. Te sugerimos que pienses en hacerlo y te podemos ofrecer pautas. Hay excelente literatura que te ayuda a comprender, a identificar cuál de estos caminos es el más adecuado para ti y eventualmente el ir desarrollando nuevos hábitos. Parte esencialísima de esto es el desarrollo de nuevos hábitos, que todos sabemos que nunca es fácil, pero nuevamente factible y altísimamente deseable. Nuevamente, gracias y excelente pregunta. Sarita, una más. Gracias. Vamos con la última. ¿El haber vivido un conflicto puede repercutir en la toma de decisiones en el futuro? ¿Es importante soltar y sanar ese conflicto para seguir y avanzar? Quizás se creó una programación en la mente y evita los conflictos. Tremendamente importante. Estás señalando otra de estas realidades que, qué lindo cómo a medida que vamos dialogando, pues se va enriqueciendo nuestro diálogo, ¿no? Estás señalando implícitamente en tu pregunta algo que es importantísimo. La vasta mayoría de nuestros conflictos ocurren al interior de relaciones que se extienden en el tiempo. No es que conflictuamos y después nunca más nos vemos. No, conflictuamos con pareja, hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Entonces, un conflicto ocurre y luego otro, o sea, hay una secuencia que se va acumulando ahí. Entonces, sí es tremendamente importante el no dejar esas heridas abiertas. Es tremendamente importante si es que ha quedado un resentimiento, ver cómo lo podemos ir disolviendo. Podemos disolverlo internamente, no interactuando con la otra persona, o podemos reabrir el conflicto y nuevamente conecta esto con esa maravillosamente interesante inquietud que nos planteó Diego Romero hace un ratito. Ahí sí hay que comunicar y es medio delicado reabrir un conflicto de hace 2 años. Puede haber una reacción muy adversa a eso, especialmente si lo reabrimos bravos. Me acuerdo cuando me hiciste tal cosa. ¿No? La probabilidad de que eso se resuelva obviamente baja, cerca a cero instantáneamente si reabres el tema así. Pero en términos generales, y felicitándote por esa inquietud, porque es extremadamente valioso, sí, es importante ir eliminando esos como pustulitos de veneno que nos quedan en el alma por viejos conflictos no resueltos. Una linda contribución la tuya, te la agradezco. Bueno, ahora sí me temo que por tiempo, por respeto a sus tiempos y por el hecho de que siempre tratamos de terminar en punto, brevísimamente, Sarita, vamos a nuestras últimas 2 diapositivas. Esto lo dijimos, perdón, regrésate un segundito. ¿Qué es lo que nos motiva? Por favor, ayudarles a transformar cómo entienden, manejan, resuelven sus conflictos. El conflicto, especialmente porque es tan frecuentemente manejado impulsiva en vez de racionalmente, hace mucho daño.
que no tiene por qué hacer. Los conflictos son doradas oportunidades para mejorar nuestras relaciones. Y así, Sarita, sigamos. Por favor, nuestra página web, encantados de atenderles. Y muy importante, Sarita, vamos a esta última. Piensa en la posibilidad de hacer un curso con nosotros. Espero que más y más de ustedes estén pensando en términos de la importancia de capacitarse o capacitar a su personal. Y a Sarita, que gracias, Sarita, por tu lindo apoyo, como siempre, es la autora de esos maravillosos slides que compartimos con ustedes. Yo sería incompetente para hacerlas, pero la Sarita las hace muy bellas. Gracias nuevamente, Sarita. Pónganse en contacto con ella. Veamos, por favor, en qué les podemos apoyar y ayudar. Creemos que hemos tenido la suerte de asumir una misión noble, que es ayudar a que la conflictividad humana, que es inevitable, sea mucho menos destructiva, y puede serlo. Mil gracias nuevamente. Enorme gusto estar con ustedes. Nos vemos nuevamente con quienes nos vuelvan a acompañar. Me parece que es el 8 de julio en el tercer webinar. Hasta entonces, este webinar va a estar colgado en nuestro sitio web en cuestión de un par de horas. Mil gracias, gran gusto. Gracias, Cris. Gracias, Sarita. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Nos encanta empezar el jueves con sus charlas. Ansiosos por la siguiente. Gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Por favor, visiten la página web de pmcnonline.com para que vean un poco más de información. Es muy fácil de comprar. Yo ya lo hice, así que, Jorge, ya voy a empezar mi curso con usted. Porque sí, alto honor y sano orgullo. Además, estoy aprovechando el descuento alumni. Para los que son aquí alumni, pueden aprovechar 50% de descuento, lo cual es excelente, es una excelente oportunidad, aprovechenla. Y pues siempre es importante invertir en uno, invertir y sobre todo cuando es conflictos. Así que esto nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores profesionales, mejor mamá, mejor esposa. Así que les invito a que vean nuestra promoción. La vamos a compartir también para que la utilicen. Gracias, Majito, la va a compartir. Gracias a todos y pues nos vemos en una próxima ocasión y pues podrán ver este webinar también en la página web. Ahí les compartimos nuestro beneficio y les voy a compartir también el link de donde está el código para que lo apliquen y aprovechenla, porque creo que solo hasta Sarita, no sé, corrígeme, creo que es hasta mediados de julio. Hasta finales de julio, sí, tenemos promoción de alumni, aprovechen, tenemos el 50% de descuento en los 2 primeros cursos del programa, entonces es una tremenda oportunidad para que puedan ir y pues adquirir estos 2 primeros cursos, así que ya les mandamos el link nuevamente de donde pueden enterarse un poco más de detalles y cualquier duda nuevamente me pueden escribir a mí, con todo el gusto les atiendo. Muchas gracias, Cris, igual por el espacio. Gracias a todos nuevamente.